Pues muchas gracias. No sé, ¿se me escucha bien? No sé, he compartido la presentación y bueno, pues nada, daros las gracias por organizar este encuentro virtual con patas tan lejanas desde Chile, Estados Unidos y España. Y bueno, para no demorarnos mucho más, simplemente quería comentar de entrada que ya el título que hemos puesto, el mensaje de la creación del Génesis, lo que intenta reflejar es la idea de que vamos a tratar de bucear especialmente en lo que es los textos bíblicos. El tema de orígenes es muy complejo, hay aspectos científicos, aspectos teológicos. Nos vamos a centrar más en la parte de los textos bíblicos y los aspectos teológicos más que en temas científicos. Es decir, no voy a intentar abrumaros aquí hablando de astrofísica, de fósiles, de genes, todo ese tipo de cosas. Eso, bueno, pues puede quedar para otra reunión, ¿no? Em, entonces, bueno, vamos a ver si consigo aquí pasar las diapositivas. Em, Cuando se habla de relaciones ciencia y fe, la idea que más domina, sería la metáfora principal, es la de conflicto. Es lo que casi todo el mundo tiene en mente, la idea de que hay un conflicto entre ciencia y fe, ciencia y cristianismo, y hay, bueno, pues diferentes formas de enfocarlo, ¿no? He puesto algunas imágenes tomadas de la red y generalmente uno de los temas estrella que reflejan esa visión de conflicto, pues es el tema de orígenes, especialmente el tema de evolución y creación, ¿no? Como he traído en esta imagen aquí abajo. Mm, lo que vamos a ver hoy, como ya hemos comentado un poquito al principio, ha comentado Emir, son estos tres aspectos. El apartado segundo no es muy largo, es muy corto, por eso lo hemos unido al primero. Y entonces vamos a hacer como una recopilación al principio, antes de este descanso, de lo que ha sido la interpretación de los cristianos a lo largo de pues, ya 2000 años de historia, para ver un poco la complejidad de todo este tema. A veces cuando se habla de orígenes se tiende a explicar la situación desde nuestro punto de vista presente, como si nadie antes hubiera preocupado de esto y fuera realmente una temática original, ¿no? Entonces, corremos el peligro de lo que se dice a veces de reinventar la rueda en las discusiones. Entonces, es importante conocer cuál ha sido todos los precedentes que hemos tenido. Después de este descanso, lo que hablaremos ya más es en detalle cómo interpretar el texto bíblico. Yo os voy a dar una propuesta, lo que es mi forma de entender el texto bíblico más en detalle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con esta primera parte de la historia del Génesis. Me voy a centrar especialmente, como veis aquí, en Génesis 1. Haremos referencia a lo mejor a algunos aspectos de otras partes. También está el relato de Génesis 2, pero voy a centrarme más en el primer relato, que es tal vez uno de los que más se han discutido a la hora de las relaciones ciencia y fe. Em, la idea de creación y este relato que hay en Génesis es algo que ha interesado a los cristianos a lo largo de toda la historia, y antes de los cristianos a los judíos. También hay libros y obras judías, incluso de antes de Cristo, que reflejan el interés por analizar estos textos, ¿no? Aquí he traído una imagen medieval, la típica representación de la creación, del creador como un arquitecto, como un matemático. Está aquí con su compás diseñando el universo. Esta sería una representación más tardía, de finales del siglo XVIII, con un poco la misma idea, ¿no? El interés ha sido tan grande para entender Génesis 1 que ha generado incluso un propio género literario, que es lo que se llama el Hexámeron, que serían los comentarios a los 6 días de la creación. Y conocemos libros de ese tipo, ese tipo de comentarios, desde incluso, como decía, el mundo judío. Filón, que es un judío del siglo I, contemporáneo del Nuevo Testamento, ya hace comentario a los 6 días de la creación. Y fueron bastante populares hasta principios de la Edad Media. Luego se ha seguido comentando, pero bueno, de otra manera, tal vez más integrado en un comentario de Génesis. Em, Cuando uno lee esos comentarios, una de las cosas que llaman la atención es la flexibilidad de la interpretación que estos autores suelen tener.
Estos autores generalmente se conocen como los padres de la Iglesia, los primeros autores cristianos hasta alrededor del siglo VI, VII. Suelen destacar porque su interpretación no es demasiado literalista en muchas ocasiones, para lo que nos podríamos imaginar, y ellos se ve que tenían diferentes preocupaciones, no exactamente las mismas que nosotros. Dos que he destacado aquí son la de evitar que el relato de Génesis 1 se considerara un mito más, que fuera como un mito pagano de los orígenes. Y también había otra preocupación, es evitar la contradicción con la ciencia que se conocía entonces. A pesar de que se habla mucho del conflicto ciencia y fe, durante muchos siglos la actitud generalizada de la mayor parte de los cristianos, aunque no todos, pero la mayor parte, han querido mantener una buena relación con la ciencia e incorporar incluso la ciencia en sus estudios, sus comentarios y evitar los conflictos. He destacado aquí dos autores. Agustín de Hipona, muy conocido, es el autor principal tal vez en la antigüedad del mundo latino, es un autor del norte de África, de la parte occidental, que escribía en latín en siglos IV, V. Él consideraba que la creación había sido un acto instantáneo, que todo había sido creado a la vez, en un momento, y la explicación que daba a ese esquema de una semana de Génesis 1 era que se trataba de un esquema didáctico, pedagógico, para explicar a los lectores qué es lo que se había creado en ese momento instantáneo inicial. Es decir, para él el Génesis 1 era un texto pedagógico, didáctico. Otro autor interesante es Orígenes de Alejandría, que como dice ahí, era de Alejandría, de lo que es el norte de África, pero la parte oriental del Mediterráneo, en el que se hablaba griego, el mismo griego del Nuevo Testamento, y él lo que quería, su preocupación principal era evitar que los cristianos se tomasen de manera demasiado literal esos antropomorfismos de los relatos de Génesis 1:3, en el que pues, Dios aparece pues, como con manos, hablando, andando, todo ese tipo de cosas. Él estaba preocupado por el contexto pagano en el que vivía, que se tomasen de una manera demasiado literal y acabasen contaminando a la interpretación de Génesis. Y luego a lo largo de lo que es el periodo antiguo y medieval de la Iglesia cristiana, siguió habiendo este tipo de comentarios y se fue haciendo cada vez más compleja la interpretación del Génesis. Se habla de que se hacían la interpretación de hasta 4 diferentes tipos de interpretación para un mismo texto, interpretación desde un punto de vista más literal hasta un punto de vista más alegórico, figurativo, pedagógico, etc. Es lo que a veces se llama como el sentido cuádruple de la escritura o la cuadriga, pensando en esos antiguos carros romanos con 4 caballos. Esto llegó a hacer a veces demasiado complicada la interpretación de los textos bíblicos y, como era un poco de esperar, hubo una cierta reacción al final de la Edad Media y en el Renacimiento, que veremos luego. Voy a poner algunos ejemplos de esto, especialmente de Orígenes. Creo que es un texto muy interesante para ilustrar esa interpretación que comentaba antes. Dice Orígenes, es alrededor del año 220, dice: ¿qué clase de persona inteligente, me pregunto, consideraría razonable que en los días primero, segundo y tercero, en los que se menciona que tuvo lugar tanto la mañana como la noche, ni siquiera existieran ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, y ni siquiera existiera el cielo durante el primer día? ¿Y quién podría ser tan tonto como para creer que Dios, a la manera de un agricultor, plantó los árboles en el paraíso del Edén? Y cuando se dice que Dios paseó por el paraíso durante la noche, yo no creo que nadie vaya a dudar que se trata de expresiones figurativas que indican ciertos misterios a través de una semblanza de la historia. Es un texto muy curioso que muestra cómo ya en una época tan temprana, 200 años después de Cristo, pues ya había autores cristianos que se daban cuenta que había ciertas cosas en el texto que no tenían mucho sentido si se tomaban de una manera histórico-científica, y creían que el texto debería tener alguna interpretación, algo más complejo estaba ahí, que no llegaban a entender, pero que no podía ser simplemente una lectura como tal. Eh, He puesto aquí un ejemplo mucho menos conocido. Filópono de Alejandría era otro intelectual cristiano, también de Alejandría, era filósofo, científico, teólogo, y él comenta Génesis 1 del 9 al 10
y se pregunta algo que se ha preguntado muchísima gente: ¿por qué los astros se crean en el cuarto día y no en el segundo? Y él da una explicación que ya apunta a algo más de lo que decía Orígenes. Él empieza diciendo: parecería lógico que la creación de todos los cuerpos celestes tuviera lugar antes que las cosas terrestres. Se separa el día y la noche, se crea el firmamento, pues ¿por qué no están los astros también creados ahí justo al principio? Se termina todo el cielo y luego la tierra. Y él se responde a sí mismo de esta manera: he dicho frecuentemente que él, Moisés, escribió este libro, Génesis, para llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Aquellos que estaban con él, aquellos egipcios que por mucho tiempo habían sido educados e infectados con sus formas impías de culto, todos eran bastante bárbaros hasta ahora, dado que no habían recibido todavía el misterio de Cristo, y pensaban que el sol y la luna y las otras estrellas eran dioses. Moisés enseñó al pueblo a no tomarlos como dioses, y así el sol fue dejado para más tarde en la creación. Aquí, de alguna manera, no como muy explícita como tal, pero se puede ver, Filópono está proponiendo que la interpretación del Génesis 1 tiene que ser una interpretación más allá de lo pedagógico, una interpretación polémica, como un texto que lo que hace es criticar las ideas paganas de la antigüedad. Y él da la explicación de que por qué el Sol se ha dejado para más tarde como una forma de quitarle valor, quitarle importancia al Sol, la Luna, que eran divinidades y que él conocía bien de lo que estaba hablando, en este caso de Egipto, porque él era egipcio. Entonces, de alguna manera apunta a otra manera de interpretar el texto más sofisticado, ¿no? Esa interpretación polémica. Vamos a ver esto luego con mucho más detalle en lo que es la tercera parte. Como decía, al final de la Edad Media y el Renacimiento, ciertos excesos en esas interpretaciones demasiado elaboradas de algunos autores medievales, pues llevaron a un interés mayor por lo que era el texto en sí. A esto ayudó también que en el Renacimiento pues, se recupera el conocimiento del griego, del hebreo, y entonces pues también con la llegada de la Reforma hay un interés por conocer lo que era el sentido literal del texto. No tiene nada que ver con el literalismo, sino que lo que se referían es a entender qué es lo que el texto decía y qué habría querido decir a sus primeros lectores, no tanto con la idea de hacer una interpretación de tipo histórico o científica. Y he traído aquí una cita de Calvino en el comentario al Génesis, donde él habla de que no se trata aquí de otra cosa que de las que son visibles en este mundo. El que quiera aprender astronomía y otras artes recónditas, que vaya a otro lugar. Vemos aquí como ya un autor de la época de la Reforma tiene claro que lo que se tiene que buscar en el Génesis no es información científica, sino está hablando de las cosas cotidianas, lo que dice las cosas que son visibles en este mundo, y de ahí se van a derivar una serie de consecuencias más bien en el orden teológico, más que en el orden científico. Veremos luego algo más también de Calvino en más detalle sobre esto. Entonces, llegados a ese punto, mm, ¿cómo se parte, cómo se llega desde ahí a lo que es el conocimiento actual sobre el universo, sobre la historia del universo, la Tierra, la vida, los temas de evolución, etcétera? Entonces, he querido hacer un pequeño repaso muy comprimido para no demorarnos mucho. Y empezamos con un autor que es Steno, es un autor, un clérigo holandés. No sé si es muy conocido, pero él fue uno de los pioneros en el estudio de lo que son los estratos terrestres. Y él propuso un principio que se ha usado tanto en geología como en arqueología. El principio de superposición, que es algo bastante simple, que los restos más antiguos están enterrados más abajo y los restos más modernos están más arriba. Algo como esto. Entonces, cuando se excava una antigua ciudad que ha sido destruida muchas veces y que pues, ha tenido, como podéis ver aquí, varias etapas que se han ido superponiendo hasta formar una especie de montículo, algo que es muy común en el Medio Oriente, pues lo que estamos viendo realmente es una especie de viaje en el tiempo desde un pasado muy remoto hasta el presente en la superficie. Em, y es bueno lo que podemos ver en esta otra imagen. Esto era el siglo XVII. En el siglo XVIII se va generalizando, se va investigando y se va aplicando a lo que es la geología, a lo que es el estudio del planeta entero como tal. Y cuando esto se hace, los investigadores se van dando cuenta de que la historia de la Tierra no ha sido una historia de tranquilidad continua o monótona, sino que ha habido una serie de etapas de destrucciones masivas
y en los cuales había habido extinciones de los seres vivos. La explicación que se le dio es que después de cada una de esas extinciones, Dios habría tenido que hacer una nueva creación para poblar otra vez la Tierra. Es lo que se llamó el catastrofismo y era una visión de la historia pues, común a finales del siglo XVIII, incluso principios del XIX. En competencia con ella hubo otra interpretación que se daba cuenta de dos cosas. Por un lado, que cada vez que había una destrucción y una nueva aparición de seres vivos, no se volvía exactamente al punto inicial y que parecía que había una continuidad en toda la historia de la vida en el planeta y que mientras los seres más antiguos, más profundos, eran más sencillos, poco a poco los seres iban siendo más complejos y daba la impresión de que iba habiendo algunos supervivientes en esas destrucciones, iba habiendo una especie de continuidad. Esto pues tiene que ver con una visión también que había de lo que se llamaría el gradualismo. Eh, y bueno, estas ideas eran corrientes a principios del siglo XIX, antes de Darwin, y para la época de Darwin estaba bastante aceptado, incluso dentro del ámbito cristiano, la idea de que había habido un pasado muy antiguo de la Tierra, lo que se llamaba un tiempo profundo, y de hecho muchos de los que hicieron este trabajo de establecer la columna geológica, que es como se llama a veces, pues eran clérigos y teólogos de esta época. Algunos fueron maestros de Darwin. ¿Cuál fue la reacción en el mundo cristiano ante esta nueva profundidad temporal de la Tierra y del mundo? Bueno, como os decía, la mayor parte de los cristianos históricamente han intentado concordar con la ciencia, incorporar la ciencia de alguna manera y no entrar en conflicto. Eso es lo que suele llamar el concordismo, y adoptó varias formas. He traído aquí tres diferentes formas de concordismo que intentaron aceptar la antigüedad de la Tierra y del mundo. Una interpretación antigua es la del salto, de la brecha temporal, es la forma de traducir gap del inglés, y esta idea se hizo muy popular con Chalmers, un autor británico a principios del siglo XIX, pero se ha hecho todavía más conocida a partir de la Biblia Scofield, que incorpora esa interpretación del texto de Génesis. Otra interpretación que se utilizó fue la de días eras. Ahí lo que se trataba, bueno, no he comentado que esta de la brecha, lo que se ponía era entre el Génesis 1.1 y Génesis 1.2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese estaba desordenada y vacía, lo que se asumía es que había habido una creación completa en el versículo 1 y esa creación habría sido destruida, y el versículo 1.2 lo que explicaría es una nueva creación por parte de Dios, adaptando un poco el catastrofismo. Y entre esos dos versículos se podrían introducir, según esta interpretación, toda la antigüedad, toda la geología que se conocía. Y lo que tendríamos a partir del versículo 2 sería una segunda creación, que sería ya la época reciente que nos llevaría a nuestro mundo actual. En la otra interpretación de días eras, lo que se hace es estirar esos días de la creación, esos 6 días, y convertirlos en eras geológicas, que acomodarían tanto la geología catastrofista, y eso es algo que se ve, por ejemplo, en The Fundamentals, que es la obra que da lugar al fundamentalismo moderno, en Estados Unidos hace aproximadamente un siglo, pero incluso ha habido casos en los que se ha acomodado esos días eras a la evolución. Entonces, la aparición progresiva de seres en Génesis 1 se acomoda al esquema evolutivo que más o menos es peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y el ser humano. Sin embargo, si uno lo mira con detalle, esa secuencia no es exactamente la misma que la que hay en Génesis 1. Y finalmente hay otro tipo de interpretaciones que yo he llamado mixtas, que combinan varias de esas ideas anteriores, y un ejemplo muy conocido actualmente es el caso de John Lennox, que es un profesor británico, y que en una obra publicada en el 2011 pues, recurre a todas esas soluciones para intentar acomodar la edad del universo y de la Tierra con el texto de Génesis. Habla tanto de la brecha, de los días de 24 horas, pero separa los días de 24 horas por millones de años.
un esquema un poco peculiar. Y bueno, como comento aquí, todo este tipo de concordismos realmente han quedado muy desacreditados porque no hacen ni justicia a lo que realmente es la descripción que hay en Génesis, en particular en Génesis 1, pero tampoco hacen justicia a lo que la evolución y la ciencia actual están planteando. Sin embargo, siguen siendo populares en muchos ámbitos cristianos hasta el día de hoy. Eh, una vez planteado esto que se llama más bien el tema de la antigüedad de la Tierra, de la geología, pues llega a mediados del siglo XIX la obra de Darwin. No es la primera obra sobre evolución, pero es la obra que se hizo más popular. Y las reacciones fueron muy diferentes. Traigo aquí la reacción de Kingsley, que era un famoso teólogo de la época, al que Darwin mismo envió una copia de su libro antes de publicarse, buscando de alguna manera su opinión. Y Kingsley, sorprendentemente, le mandó una opinión bastante positiva. Le dice, es una concepción igualmente noble de la divinidad creer que ella creó unas pocas formas originales, capaces de autodesarrollarse en otras formas necesarias, sería un poco lo que estaba planteando Darwin, como creer que necesitó un acto nuevo de creación para suplir los vacíos causados por la acción de sus leyes, que sería un poco el modelo catastrofista que era popular entonces. Entonces aquí en este texto, pues Kingsley le dice que bueno, pues él considera que es una alternativa posible y que no lo ve del todo mal. Realmente no fue la actitud de todos los teólogos cristianos, y para representar un poco lo que sería el otro extremo, pues estaría este teólogo, Charles Hodge, un teólogo famoso en Estados Unidos del ámbito presbiteriano, que publica una obra un poquito después que se titula ¿Qué es el darwinismo? Y la obra acaba con estas dos palabras: es ateísmo. De alguna manera ahí ya vemos representados los diferentes polos en la discusión del tema de orígenes en el ámbito cristiano y específicamente en el ámbito protestante. Y bueno, lo curioso es que también ver cuál era la opinión de Darwin mismo, que generalmente no se comenta mucho. Darwin, que fue muy criticado, las típicas viñetas estas de Darwin como hombre mono, son de su propia época. Tenía una opinión muy, muy peculiar. He traído solamente unas pequeñas citas de una carta que escribió a una persona 3 años antes de morir, en el año 1879, y él dice lo siguiente: me parece absurdo dudar que un hombre pueda ser un ardiente teísta y un evolucionista. Y esto lo decía en parte porque él conocía personas como Kingsley, como muchos otros, que combinaban ambas cosas. Y de sí mismo dice, en mis más extremas fluctuaciones nunca he sido ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. La evolución religiosa de Darwin es compleja, da para una charla en sí misma, el paso de ser un creyente más o menos convencional a una postura más bien agnóstica, aunque siempre estuvo hasta el final de sus días muy interesado por los temas teológicos y filosóficos. Bueno, pasando ahora al siglo XX, ¿cómo esto ha llegado a las polémicas que conocemos y que no tengo que presentaros porque probablemente todos habéis visto, leído muy comúnmente? Bueno, aquí hay que hablar de un personaje poco conocido. Price era un maestro de escuela adventista de principios del siglo XX en Estados Unidos, y él también era aficionado a la geología, aunque él no era un científico, tenía mucho interés, y va a producir toda una serie de obras a principios del siglo XX que plantean un nuevo desarrollo, mientras que autores decimonónicos, como hemos visto, que criticaban la evolución, simplemente tenían un antievolucionismo, una crítica a Darwin, probablemente a su materialismo, eh, así más bien general. Price va a querer plantear la construcción de una nueva ciencia, lo que él llama una nueva geología, alternativa a la oficial, por así decirlo, y que concuerde con su particular interpretación del Génesis, y que pues, va a dar mucho peso sobre todo al diluvio como un evento que habría moldeado la geología actual del planeta. Su obra inicialmente pues, se circunscribe al mundo adventista en el que nace, y lo más corriente en esa época en el mundo protestante pues sigue siendo ese antievolucionismo. Es muy conocido el famoso juicio de Scopes, el juicio del mono, como se le llama a veces, en Estados Unidos, donde ya pues tiene que ver con la enseñanza o no de la evolución en las clases de ciencia, en los colegios, una cosa que se ha repetido desde entonces continuamente hasta el día de hoy
en el entorno estadounidense. Y no es hasta el año 61, bien reciente, que estos dos autores, Morris y Whitcomb, Morris era un ingeniero hidráulico y Whitcomb teólogo, lo que hacen es coger las ideas de Price, que toman esas ideas y las introducen directamente en el mundo protestante general, lo que llamaríamos, se dice en inglés, el mainstream, el mundo protestante más amplio. Parece ser que el mismo Morris reconoció su deuda con Price y de alguna manera pues va a desarrollar con más detalle lo que es las ideas del diluvio del Génesis y hace un libro pues, con ese título que está traducido en español ya hace unas décadas para explicar. Y de esta manera empieza lo que es el creacionismo, que a veces se llama creacionismo científico, contemporáneo y que por medio de los misioneros estadounidenses pues, se va a difundir por todo el planeta y bueno, ha llegado a España, me imagino que también está bien difundido en Latinoamérica y también pues, conocí personas de otros continentes, en Asia, en otros lugares donde ha llegado y se han traducido sus obras. Fundaron también diversas organizaciones dedicadas a exponer este tipo de interpretación. Y nuevamente surge el tema de la enseñanza en los colegios, los tribunales, los juicios. Esto es una historia repetida en Estados Unidos. Finalmente, en el año 87, los tribunales dictaminan contrariamente al creacionismo que estas ideas no son ciencias realmente y que no pueden tener cabida en la enseñanza de las ciencias en las escuelas. Y precisamente, más o menos coincidiendo con esas fechas, aparece el movimiento de diseño inteligente, que, bueno, ya aparecen de alguna manera en ideas, en obras como esta obra de Denton, que no es un autor cristiano. También está otro libro sobre pandas y gente de varios autores que ya menciona este concepto. Pero los autores que van a lanzar esto en nuestro mundo protestante, evangélico, van a ser Philip Johnson en el año 91 con esta obra de Proceso a Darwin, y él es protestante, y Behe, que es un científico católico, con la caja negra de Darwin en el 96. Y el patrocinio de todo esto por lo que es el Discovery Institute, que es una institución en Estados Unidos. Sin embargo, el diseño inteligente, y no vamos a entrar en todos los detalles estos científicos aquí, tiene un planteamiento bastante diferente, al menos en autores como Behe, que es uno de los iniciales, de lo que había sido el creacionismo. Y voy a leeros una pequeña cita de su obra principal, y él dice: no tengo ninguna razón para dudar que el universo tiene los billones de años que los físicos dicen que tiene. Es más, encuentro la idea de la descendencia común, que todos los organismos comparten un mismo antepasado bastante convincente. Realmente, si eso es el diseño inteligente, no se diferencia prácticamente en nada de la evolución, y la diferencia principal sería la intervención de Dios en ese proceso, que es lo que realmente Behe pretende. Curiosamente hay una entrevista en internet que se le hace a Philip Johnson, donde habla de este mismo tema y dice: esto no es y no ha sido nunca un debate sobre ciencia, se trata de religión y filosofía. Y bueno, yo creo que en ese aspecto tiene razón, ¿no? No es tanto un tema científico. Solamente voy a comentar hasta aquí de este tema, más que nada para un poco como de advertencia, porque a veces lo que llega como diseño inteligente es bastante extraño y es como un creacionismo tradicional, simplemente aderezado con alguna referencia a la complejidad de la vida que requiere un diseñador. La estrategia que siguieron estos autores fue decir que bueno, pues la vida a nivel sobre todo bioquímico es muy compleja, no puede explicarse más que por un diseñador, y de alguna manera intentaron quedarse ahí para no mencionar ni a Dios, ni a la Biblia, ni al Génesis, y evitar estas condenas de los tribunales en Estados Unidos. Sin embargo, como probablemente sabéis, no sirvió de mucho, y en el 2005 hubo otro juicio, esta vez sobre el diseño inteligente en Estados Unidos, sobre si se podía enseñar en las escuelas, y nuevamente los jueces dictaminaron contrariamente a considerar esto como parte de un material científico. Bueno, he llegado hasta ahí un poco con el recorrido para que veamos un poco toda esta complejidad y podamos un poco poner todas las piezas en contexto, porque muchas veces hablamos de cosas de estas y nos falta la conexión entre todo. Y ahora quería comentaros simplemente este tema de las tres grandes visiones de los orígenes y lo que llamo yo las cuatro interpretaciones de Génesis 1. Lo he ilustrado con la portada de este libro, que no es un libro que yo conozca,
primera mano, aunque he oído hablar de él, pero lo que me ha llamado la atención para ponerlo es el título, ¿no? La mera idea de hablar de diferentes puntos de vista sobre esto ya debería alertarnos de que las cosas no son tan complejas como a veces se pretenden imponer en ciertos ámbitos, ¿no? Es un tema complicado dentro de la propia historia del cristianismo y podemos ver diferentes alternativas. Y es un poco lo que quería explicaros en esta sección. Mm, las diferentes interpretaciones de Génesis 1, bueno, la más sencilla y más directa serían, pues bueno, una semana de 6 días, de 24 horas, tal cual, que es lo que suele comentarse en muchos ámbitos. Luego estaría la teoría de la brecha, que os he comentado, con ese hueco entre el versículo 1 y 2 de Génesis. La interpretación de día por era, que también hemos comentado. Y luego voy a presentaros otra interpretación que no es tan frecuente, que es lo que es un poco difícil de darle nombre. Yo le he llamado la interpretación teológico-contextual. Es algo de lo que hablaremos en la tercera parte y que pues lo que pretende no es tanto crear un esquema de cómo han sido cronológicamente los eventos, sino que se centra en extraer del texto de Génesis simplemente lo que son las ideas teológicas y los principios teológicos más que determinadas informaciones científicas o históricas. A la vez que están estas interpretaciones de Génesis 1, en el ámbito cristiano hay diferentes formas de entender lo que ha sido el proceso de Orígenes, ¿no? Por un lado sería el creacionismo que se llama a veces de la Tierra joven, que es esta visión que, por ejemplo, defendían Morris y Whitcomb en el diluvio del Génesis, la idea de que el universo pues, tiene unos 6.000, 10.000 años como mucho, ha sido creado en una semana y no hay ningún tipo de evolución de los seres vivos o del ser humano. Tampoco hay una evolución cósmica de Big Bang de millones de años. El creacionismo de la Tierra Vieja sí que acepta la idea de que hay un tiempo profundo, un universo de millones de años, una Tierra también muy antigua, pero de alguna manera negaría que hubiera habido una evolución, especialmente una evolución humana. Y finalmente lo que se llama el creacionismo evolutivo, también un poco más antiguamente a veces llamado evolución teísta, pues básicamente aceptaría el esquema que propone la ciencia convencional respecto al origen del universo, de la Tierra y de los seres vivos. Y la forma en la que se relaciona esto con las interpretaciones de Génesis me parece que es algo interesante y, vamos, yo entiendo que básicamente una semana de 6 días de 24 horas pues te lleva a esta interpretación de creacionismo de la Tierra joven y a un conflicto con lo que es la ciencia en general. La teoría de la brecha, pues dependiendo de cómo de amplia sea esa brecha, pues podremos tener una Tierra joven o una Tierra más antigua, ¿no? Y en cuanto a día por era, pues bueno, según como hagamos ese estiramiento de los días del Génesis, podremos tener un panorama de un creacionismo de la Tierra Vieja o incluso podría intentar compatibilizarse con un proceso evolutivo. Sin embargo, la interpretación teológico-contextual, he puesto flechas en todas direcciones, porque como no tiene no está asociada a un modelo científico, a una determinada cronología, de alguna manera no depende tanto de ninguna ciencia ni está diseñado para apoyar, dar soporte a ningún tipo de modelo científico. O sea, podría ser compatible con cualquier escenario científico que podamos tener. Y bueno, hasta ahí he llegado lo que es la primera parte y, y no sé, ahora creo que pasamos a algunas preguntas más bien sobre esto. Si queréis ver cómo interpreto el Génesis 1, cómo podemos leer esto, es lo que voy a comentar en la tercera parte. Creo que está ahí. Sí, se ve. Vale, pues bueno, esta tercera parte, la idea es hablar de lo que es el texto de la creación en la Biblia. ¿Cómo podemos abordar ese texto desde nuestro punto de vista actual y con los conocimientos que tenemos de la época en la que proviene el Antiguo Testamento? Vamos a ver a su vez también tres subpartes y la primera va a ser lo que es el relato en sí de Génesis 1.
Para interpretar este texto, pero también casi cualquier otro texto, tanto moderno como antiguo, hay una serie de preguntas clave que es importante hacerse. Hay que tener en cuenta que el texto de la Biblia en general, pues es algo que ha venido en un determinado contexto étnico, cultural, histórico, lingüístico y literario. Esta serie de preguntas lo que pretenden es un poco hacernos consciente de todo ese contexto y ayudarnos a decodificar un poco esto. Las he tomado de Ernest Lucas. Él es un científico que luego pasó a la teología, a los estudios bíblicos en Inglaterra y que tuvimos un par de veces en Madrid dando unas conferencias sobre este tema. Y él lo planteaba con estas preguntas. ¿A qué audiencia se dirige? Bueno, pues aún más rápido. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Qué tipo de literatura es? ¿Qué propósito tiene? ¿Y qué más sabemos fuera de la Biblia respecto a ese texto en particular? La audiencia, pues claramente es la audiencia de los hebreos antiguos. Aquí hay que tener cuidado a la hora de coger un texto bíblico y decir, bueno, este texto bíblico habla de tal cosa para nosotros. Yo creo que es muy importante que hagamos una aplicación presente de los textos bíblicos, pero antes de saltar a eso hay que tener en cuenta que los textos provienen de una época muy antigua y fueron inicialmente dados a otra cultura, a otra civilización. Entonces hay que empezar a entender los textos por el momento en el que fueron dados. Em, Esta cita de John Walton, que es un investigador del mundo antiguo, el mundo bíblico, intenta hacernos consciente de eso. Dice, la creación cósmica en el mundo antiguo no se veía principalmente como un proceso por el cual la materia cobrara vida, sino como un proceso mediante el cual quedaron establecidas las funciones, los roles, el orden, la jurisdicción, la organización y la estabilidad. Lo que se plantea aquí es que mientras que nosotros tenemos, cuando hablamos de los orígenes, mucho interés en ver el origen de la materia, el origen de la vida, todo ese tipo de cosas, los orígenes más materiales de los elementos que constituyen nuestro universo, para los antiguos había un mayor interés en los orígenes funcionales, es decir, ¿cómo ha llegado a estar establecida la sociedad? ¿Por qué hay reyes? ¿Por qué hay esclavos? ¿Por qué existe la familia? Em, ¿Cómo organizamos el tiempo? Es decir, para los relatos antiguos sobre los orígenes, y ahora conocemos muchos, de diferentes civilizaciones, el interés no estaba tanto en el pasado remoto, sino en el presente de ellos, en su presente. Los textos muchas veces eran excusas o justificaciones para establecer la situación de la sociedad en la que ellos vivían. Y esto lo vamos a ver también en Génesis 1, con ciertos detalles. Es decir, hay que tener esto en mente a la hora de poder entender cuál es el objetivo de muchos de los textos que vamos a ver. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Bueno, el lenguaje de la persona corriente. Aquí volvemos a poner otra cita del comentario al Génesis de Calvino, que es muy interesante, sobre todo porque es un autor previo a todo el debate, evolución, creación y todo esto, ¿no? Y dice, Moisés escribió en un estilo popular sobre temas que personas sin instrucción y ordinarias, pero dotadas de sentido común, son capaces de entender. Pero los astrónomos investigan con gran esfuerzo todo lo que la sagacidad de la mente humana puede comprender. Nuevamente, es muy parecida a la otra cita, se intenta separar el nivel del mensaje teológico que se basa en observaciones de lo que uno puede ver con sus sentidos, con sus ojos, lo que está a la vista, de lo que investigan los astrónomos, que a veces intenta ir más allá de lo que uno puede percibir de manera simple por medio de observaciones más sofisticadas, de matemáticas y todo eso. Entonces, vemos que esa idea ya está ahí. Es decir, el lenguaje del Génesis 1 no hay que intentar buscar grandes sentidos técnicos, ni siquiera por los estándares de la época del primer, segundo milenio antes de Cristo, el texto de Génesis 1 sería un texto técnico. La ciencia de aquella época tenía ya otro lenguaje y otras cosas que no aparecen en el Génesis 1. Lo que está aquí planteando Calvino es lo que se llama en teología el principio de acomodación, que es una idea muy antigua que ya manejaban los padres de la Iglesia y que lo que viene a plantear es un problema muy sencillo, yo creo, de ver, y es que
para que haya comunicación, porque haya algún tipo de revelación, pues Dios se autolimita por amarnos a nosotros para que la comunicación sea posible. De lo contrario, ¿qué ciencia podríamos encontrar en la Biblia? Eh, Podríamos encontrar en la Biblia la ciencia de Aristóteles, de Copérnico, de Newton o la de Einstein o cualquier otra que pueda haber en los próximos años o décadas. Es decir, si el texto de Génesis tuviera que estar escrito en términos científicos, nosotros asumimos un poco por defecto de que serían los términos científicos nuestros y queremos encontrar en Génesis que se hable del Big Bang o que se hable de evolución para que sea, si fuera científico. Pero es que hace 1000 años los lectores del siglo X también querían lo mismo. Querían que el texto del Génesis hablara en términos científicos, es decir, que explicara el mundo según Aristóteles, que era la ciencia de entonces. Y el concordismo que ellos practicaban era el concordismo con las ideas de Aristóteles. Y no podéis imaginar los gruesos volúmenes que se hicieron para intentar explicar cómo todo lo que había dicho Aristóteles estaba realmente ya dicho en la Biblia mucho antes de que Aristóteles naciera. En un esfuerzo que, claro, cuando ahora uno lo lee no es necesario refutarlo, simplemente uno se sonríe porque, claro, esas ideas científicas pues ahora mismo ya no están en ninguna parte, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo por intentar compatibilizar el Génesis 1 con esa ciencia que ya no existe, pues nos resulta como un esfuerzo un poco vano, un poco inútil. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿y no estaremos haciendo lo mismo si ahora intentamos encontrar el Big Bang en el Génesis? Eh, Hay que intentar separar lo que es el texto bíblico de las ideas científicas que puedan ir cambiando con el tiempo, lo cual no quiere decir que las ideas científicas no valgan para nada. Van mejorando según tenemos más información. Y lo que ocurre es que el Génesis debería leerse en un plano diferente que valga tanto para los lectores de antes de Cristo como para los del año 1000 como para nosotros. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, una lectura transversal que valga para todas las épocas. Y en paralelo, pues los científicos seguirán avanzando y cuanto más conocimientos adquiera, pues mejor. Sobre este tema, tradujimos hace unos años en el Centro de Ciencia y Fe un artículo de Peter Ince, que es un teólogo estadounidense muy interesante sobre esto y que se puede encontrar en la página web del centro. ¿Qué tipo de literatura es? Bueno, esto se le ha dado muchas vueltas. No es un texto en prosa, pero no es una prosa normal. No es un poema, ni siquiera según las normas de lo que sea la poesía hebrea, pero tiene algunos elementos. Es lo que a veces se ha llamado, pues esto, prosa elevada, semipoética, y en cuanto al contenido, es un relato cosmogónico, es decir, un relato que explica el origen del cosmos. Tiene elementos, pues como he dicho, poéticos, elementos a veces de himno, de lo que se llama letanía, de oración, esas repeticiones, hay palabras claves que se repiten muchas veces, no voy a entrar en ello, pero muchas de esas repeticiones numerológicamente tienen también un sentido, hay muchos múltiplos de 7 y de otros números que eran interesantes para los judíos antiguos, entonces tiene toda una serie de estructuras que ayudan a que de ese ritmo, un ritmo muy particular que no encontramos en otros textos de la Biblia y que también ayudan a la memorización. Como he comentado, es un relato de la creación, lo que sería una cosmogonía, y vamos a encontrar que tiene semejanzas y diferencias con los mitos de la creación de otras culturas. Es decir, no solamente en el pueblo hebreo había un texto de los orígenes, sino que todas las culturas, todas las civilizaciones en Oriente Medio, pero también en otras partes del mundo, tienen sus propios relatos de los orígenes. Y vamos a ver también de qué manera los relatos, el relato bíblico, Génesis 1, también se puede hacer ejercicio con Génesis 2, se parecen y se diferencian de los relatos de la época contemporáneos. Mm, Para profundizar más en el tipo de literatura, no solamente están esas características a nivel de las palabras, de esas repeticiones, de esos ritmos, sino la estructura entera, global de todo el Génesis 1, tiene una estructura muy particular y muy organizada, está muy pensado el texto. Y he puesto aquí lo que se suele llamar el modelo de llenado. No es el único, pero es uno de los modelos más importantes para entender la estructura de Génesis 1. Lo voy a poner todo de un golpe y ahora vamos a intentar entender cada una de estas partes. Empieza con una especie de título que sería un resumen de todo el texto. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, se podría resumir como creó Dios el universo. Cielos y tierra para ellos eran las dos partes del cosmos. No había más. El mundo era la tierra y los cielos encima. Entonces eso es como decir que en el principio Dios lo creó todo. A diferencia de esta interpretación de Gap, que lo que pretende es que haya habido una creación y luego ha desaparecido,
Yo creo que la mayor parte de los estudiosos bíblicos de esto concuerdan en que este texto se entendería más bien como una especie de título, como un resumen de todo lo que viene a continuación. No se trata de separarlo, y menos separarlo por millones de años de lo que viene a continuación. Porque lo que vamos a ver a continuación es un guiño a lo que hay aquí. Habla de los cielos y la tierra, pues lo que vamos a ver es cómo se va a construir ese universo. Y empieza por el estado inicial del mundo, lo que serían los materiales. Y va a decir que la tierra estaba sin orden y vacía y que había tinieblas sobre la faz del océano. Es decir, empieza con dos elementos, dos materiales de partida, que es la tierra y el océano, esa especie de masa acuosa que se plantea inicialmente, y de la tierra dice que está sin orden y vacía, y sin luz también, las tinieblas, pues, está todo sin iluminación. Y lo que viene a continuación va a ser cómo el texto va a explicar que Dios se encarga de solucionar estos dos grandes problemas, el problema del orden y del estado vacío del cosmos. Entonces, se conoce, esto no es nada, no creéis que esto es nada novedoso que yo os traigo aquí, esto se conoce desde hace muchísimos años, yo creo que desde hace siglos, este esquema de llenado, que realmente se puede ver fácilmente leyéndolo. Los 3 primeros días de la creación hacen simetría con los 3 segundos días de la creación, la segunda parte. Esta primera parte sería la formación del mundo, la construcción del inmueble, de la casa, del templo, se ha dado muchas metáforas. Y vemos que hay 3 días, pero hay un tercer día en el que hay 2 mandatos. Se dice que Dios hace 2 cosas. Entonces vemos aquí estos elementos y cuando llegamos a la segunda parte, lo que aparece es el llenado de este mundo, los ocupantes. Y nuevamente hay 3 días y 4 mandatos, porque en el sexto día hay 2. Es decir, hay una simetría y lo que vamos a ver es cómo entonces el que, por ejemplo, el Sol y la Luna aparezcan en el cuarto día no es algo sin sentido. No tendría sentido para nosotros, según nuestras ideas científicas, pero tiene sentido literario dentro de este esquema, porque lo que va a hacer aquí es plantear toda una serie de espacios que se generan la mayoría por separaciones, y aquí de habitantes, de entidades que ocupan esos espacios. Entonces, los astros ocupan el espacio de la luz y la oscuridad, el aire y las aguas están ocupadas por las aves y los peces, es decir, todos los animales que no son terrestres. Aquí aparece la tierra y aparecen los animales terrestres. Sobre la tierra crece la vegetación que va a ser el alimento del ser humano. Entonces vemos un esquema que tiene mucho sentido interno, mucha organización, mucha estructura y que permite entender por qué la secuencia es de esta determinada manera. No es una secuencia que tenga que ver con una evolución, con el esquema evolutivo ni nada de eso, sino una secuencia que tiene que ver cómo se van llenando estos espacios que se han generado aquí. Y luego hay un bloque, que es el final del relato, que por la división que tenemos en capítulos se ha puesto en el capítulo 2, pero realmente pertenece al primer relato de la creación, que son los primeros 3 versículos y medio, diríamos, en los que lo que tenemos es el descanso de Dios. Es decir, hay un cambio completo de énfasis y se habla del descanso de Dios, de cómo en el séptimo día descansa de esa obra, reposa, bendice ese día, y todo el texto acaba con este versículo, que es 2:4, la primera parte, que es como un espejo del primer versículo. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, pues aquí estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Es decir, el texto está delimitado por 2 versículos que claramente marcan los límites. Y vemos también otros elementos, como por ejemplo que estas 2 partes serían como una parte, una simetría, ¿no?, entre esos 3 primeros días y esos 3 segundos días, con una especie de simetría cuyo centro estaría aquí, ¿no?, entre el tercer y el cuarto día. De hecho, al cuarto día se le da bastante espacio al hablar de la creación de todos los astros, pero sin embargo, desde otro punto de vista, el centro del relato no estaría aquí, sino que estaría en la creación del ser humano, porque vamos viendo el énfasis, es como se va generando una tensión en todo el relato, cada vez más cosas van apareciendo hasta que aparece el ser humano, y ahí hay un espacio bastante importante también en el texto para hablar de la relación especial del ser humano con Dios, una relación que no tiene nada que ver con la que tiene Dios con los demás seres de la creación. Entonces, ese punto más alto, ese clímax en la historia, tiene un rápido contrapunto en ese descanso de Dios al final. Entonces, bueno, creo que esta es una forma de entender también cómo el texto tiene
un aspecto literario muy importante y a la hora de organizarse, ¿no? Y luego el propósito. ¿Qué propósito tiene? Bueno, pues el propósito de alguna manera es establecer lo que es la cosmovisión del pueblo hebreo. Era un texto que tenía que ocuparse de toda una serie de temas. He puesto aquí varios de ellos. Un Dios único y persistente, es decir, hay una cosmogonía, una explicación del origen del cosmos, pero no hay una teogonía, una explicación del origen de los dioses, porque no aparecen unas genealogías divinas, unas familias divinas, ni nada de eso. El texto se opone claramente a lo que es el politeísmo y la idolatría de los pueblos vecinos, y que se puede ver cuando se leen otros relatos de esos otros pueblos. Pero, sin embargo, algo que tiene el texto es que no desafía la cosmología, es decir, la cosmología entendida como la visión que había del mundo, esa visión que había del mundo en la antigüedad, de una tierra plana, generalmente circular, con una bóveda que la cubría, que eran los cielos. Eso en el texto no se discute. Se da por hecho, tampoco se defiende, no se necesita defender, simplemente bueno, pues se asume y se habla de ello, pues se habla de esa bóveda celeste, de ese firmamento, sin más, porque no es un tema que realmente interese, no interesa desafiar la ciencia de los antiguos, sino su teología. El texto se enfoca en la ordenación de la materia, no en su origen, por eso realmente no explica del todo de dónde proviene esas masas de tierra, de aguas que hay en Génesis 1 y 2. Se afirma que Dios lo crea todo, pero luego no hay una explicación exacta de dónde aparece todo eso. No, da impresión, como os decía antes, que a los antiguos lectores de la Biblia, pues como a los de otros pueblos antiguos, tampoco les interesaba exactamente cuál era el origen material último de los bloques de construcción. Tiene más interés en la ordenación, quién ha ordenado esa materia. También es importante la idea de que la creación es por la palabra, sin una violencia, y luego veremos un poco por qué, porque eso era diferente con la mayor parte de las mitologías de la antigüedad. Y el punto culminante, como hemos visto, es realmente la creación del ser humano, que es a lo que se da más énfasis, y a esa relación especial entre el ser humano y su creador. Y luego hay ese contrapunto del descanso en el sábado. Entonces, de alguna manera, todas estas grandes ideas se van a establecer en ese texto. Realmente son muchas ideas para un texto tan corto. ¿Y qué sabemos fuera de la Biblia en relación con el texto del Génesis? Bueno, durante muchos siglos no sabíamos nada. El Génesis era como una especie de texto venido casi de otro mundo, de otra civilización antigua, desaparecida, y que no se podía poner en contexto. Y es en el siglo XIX cuando empiezan a salir en Mesopotamia a la luz determinadas ciudades, pues aquí hay algunas imágenes precisamente del siglo XIX antiguas, Nínive, Babilonia, pero también Ur y otras ciudades, y se empiezan a encontrar enormes bibliotecas y textos que permiten entender cuál era la forma de pensar de los antiguos, y eso es algo de lo que está utilizando hasta ahora, ¿no? Y que nos ayuda un poco a entender aquella mentalidad que es muy diferente de la nuestra. No en vano han pasado pues más de 2000 años y es otro mundo. Mm, ¿Cuáles eran esas cosmogonías mesopotámicas y también cananeas arcaicas? Bueno, pues esas excavaciones han permitido conocer algunos textos muy importantes. Uno de los más famosos serían las 7 tablillas del Enuma Elis, que es el texto mesopotámico más famoso, donde habla de los orígenes de la creación. Y también en Ugarit, es una ciudad que está en la costa de Siria, al norte, en el borde del Mediterráneo. Hubo una civilización que desapareció a mediados del segundo milenio antes de Cristo, y una civilización que tiene más relación con el mundo fenicio, incluso con el mundo cananeo, y que también nos permite iluminar algunas de las ideas que hay sobre orígenes en el Antiguo Testamento. Bueno, visto así un poco el estudio de lo que es el texto en sí, su forma literaria, su estructura, su lenguaje, sus ideas, quiero contaros ahora un poco de ese contexto cultural del Génesis que existía en la antigüedad. Cuando se leen estos mitos antiguos, y bueno, el que más voy a hablar es Enuma Elis, aunque hay otros como el de Atrahasis y otros textos antiguos que se conocen, pues suele haber un esquema bastante fijo, que es un caos original, unos dioses antiguos, una especie de primera generación de dioses primigenios, a partir de los cuales surge toda una serie de generaciones de dioses, de descendencias divinas, hasta que aparece un dios joven, que es el dios creador, que es el que genera el mundo y la humanidad que conocemos nosotros.
Ese esquema aparece en el Numa Elis y bueno, os voy a resumir un poco. La argumentación es que originalmente hay unos dioses que son unos dioses como acuáticos, que tendrían que ver un poco con unas aguas primigenias. La divinidad principal ahí es Tiamat, que es una especie de diosa madre que está molesta con estos dioses más jóvenes. Hay un conflicto con sus descendientes, por así decirlo, y en esa especie de conflicto se genera una batalla y al final uno de los dioses jóvenes, Marduk, el dios de Babilonia, el dios principal de Babilonia, es el que lidera la oposición a Tiamat. Hay una batalla. Aquí tenéis una imagen de Marduk. Hay una batalla entre estos dos grupos de dioses, porque también la diosa Tiamat tiene sus ayudantes, y finalmente Marduk vence. Vence lanzando una red que atrapa a Tiamat, aprovecha para lanzarle una flecha y matarla, y después le aplasta la cabeza con una maza, corta su cuerpo y con una mitad de su cuerpo establece una bóveda en los cielos que protege la tierra. Y de esa manera surge el mundo que ellos conocerían. A partir de sus ojos surgen ríos y te explica también cómo diferentes partes de su cuerpo son utilizadas para la construcción del mundo. Y su principal ayudante, el dios Kingu, pues es hecho prisionero, se saca su sangre y con su sangre se crea la humanidad. Y esa humanidad hecha con la sangre de un dios vencido pasa a tener el papel de servidores de los dioses jóvenes que han vencido y que Marduk va a establecer en diferentes lugares de los cielos y la tierra, y la humanidad pasa a ser pues la servidora que tiene que alimentar a los dioses y mantener todo el culto en funcionamiento. Y pues así, luego bueno, hay una serie de relatos más hacia el final y eso es un poco lo que sería la historia básica de la creación en el mundo babilónico. Otros dioses muy importantes que aparecen en la antigüedad es el dios Sin, también mesopotámico, que es un dios lunar. También tenemos que tener en cuenta en el mundo más egipcio el sol Ra, un dios solar. Y todos estos personajes están apareciendo en el texto de Génesis 1, el sol, la luna, ese caos inicial. Baal es un dios más asociado al mundo cananeo, al mundo más próximo a Israel, y era un dios de la fertilidad, de la fecundidad sobre todo, algo que preocupaba mucho a una sociedad de agricultores y ganaderos como era la sociedad hebrea. Y también había una serie de seres que eran seres como mitológicos, monstruosos, seres de muchas cabezas que daban mucho miedo en el mundo antiguo, y entre ellos en la literatura de esta cultura ugarítica aparece Lotán, que es un monstruo de 7 cabezas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo de alguna manera muchos de estos elementos aparecen en Génesis 1, pero aparecen eliminando sus características divinas. Em, y esto es lo que llamo yo pues, la interpretación del Génesis 1 como un texto polémico, un texto que sería un texto antimítico, entroncando incluso con aquellas reflexiones de algunos padres de la Iglesia más antiguos, que ya notaron de alguna manera que algo de esto había en el texto. Cuando podemos comparar con lo que son la literatura antigua de la época, vemos que esto es mucho más claro. Entonces, esta diapositiva, que es casi tal vez la más, digo, más importante un poco de la charla, donde he intentado comprimir todos los mensajes que hay en Génesis 1 que forman esa interpretación teológica, no una interpretación científica, es una interpretación teológica de Génesis 1. ¿Cuál es el mensaje que tiene el Génesis de crítica a esas mitologías paganas como la que os he comentado? Por un lado está la desacralización de la naturaleza, la idea de que la naturaleza no es divina, que una cosa es el Dios creador y otra cosa es el mundo natural, y no hay que considerar que las montañas, que los ríos, que los mares, que las estrellas son seres divinos a los que hay que adorar. Eso es una idea que aparece por todo el Antiguo Testamento, pero que en el Génesis 1 se remarca de una manera muy especial. Vemos también otra idea que se desliza casi sin hacer mucho ruido, que es la idea de que ni el caos ni esa materia resisten a las órdenes y leyes de Dios.
Es decir, Dios aparece dando una serie de órdenes y la materia es dócil y por eso se insiste continuamente en Génesis 1, si os acordáis, que pues, Dios dice y eso es lo que ocurre. No hay otra posibilidad. También la idea de que la creación no es algo defectuoso, algo que ha surgido por error o, por ejemplo, en el caso humano, algo que ha surgido pues, con los restos de un Dios vencido, sino que la naturaleza se considera buena y se recalca continuamente de una forma casi machacona, ¿no? Eso es algo importante también porque en determinadas mitologías el mundo que conocemos sería como la segunda o el resultado del segundo, tercer o cuarto intento de los dioses. También vemos otro detalle y es que Dios reafirma su dominio sobre la creación dándole nombre. Es decir, esa cosa de que Dios nombre a algo no simplemente es porque no tenía nombre y había que darle una etiqueta. En la cultura antigua, cuando alguien nombra a alguna cosa o a alguna persona, es una forma de reforzar que tiene una posición de dominio, de autoridad sobre eso a lo que se nombra. Y así podéis ver mucho en el Antiguo Testamento, donde Dios da nombres, cambia los nombres a las personas. Incluso en el Nuevo Testamento Jesús lo hace en alguna ocasión. Y eso es algo que muestra el dominio de Dios sin necesidad de violencia. Aquí no hay dioses que hacen batallas, no hay flechazos, ni aplastamientos de cabezas, ni cosas de ese tipo. Es un relato en el que Dios no necesita recurrir a ningún tipo de violencia. Otra idea importante es la idea de la fertilidad. No se consigue mediante sacrificios para tener que contentar a un dios de la fertilidad, como era el dios Baal, sino que es un regalo de Dios. Y lo vemos con una insistencia también un poco machacona. Se habla de la fertilidad para las plantas, para los animales y para el ser humano. Es decir, todo lo que interesaba al pueblo hebreo. Sus cultivos, sus ganados y su propio pueblo. Es decir, todo ese tema de la fertilidad, que era un eje fundamental de las culturas antiguas, no solamente de la cultura bíblica, sino de muchas civilizaciones antiguas, eh, aquí aparece como un simple regalo de Dios y algo que funciona autónomamente. Y eso es lo que quería poner en este otro punto. Es decir, los seres vivos se van a reproducir de manera estable. Esa insistencia en según su especie no es un debate con Darwin y no está hablando de la evolución de las especies o del fijismo de las especies ni nada de todo eso. No, eso no estaba en su horizonte mental. Su problema era si al año siguiente las cosechas iban a funcionar bien, si iba a volver los trigos a dar trigo, si su cebada iba a seguir dando su cebada, si sus ovejas iban a dar sus ovejas y todo como era de esperar. Y lo que hace ese texto es decir que todo eso va a ocurrir, que no hay ningún problema, que no hace falta sacrificar nada ni pedirle nada a ningún dios, porque eso es algo que está interno dentro de los propios seres. Así que Dios en la creación a los seres les ha dado ya la capacidad de seguir reproduciéndose automáticamente y no hace falta nada más. Eso es algo que puede parecer muy obvio ahora mismo, pero no podemos imaginar el carácter liberador que aquello podía tener en esas culturas que vivían siempre con esa angustia respecto a la fertilidad y a la fecundidad. Al mismo tiempo, esa desacralización se refuerza no usando nombres astrales. Hemos hablado antes del Sol y la Luna, pero si os fijáis, el texto no habla del Sol y la Luna. Nosotros estamos ya tan acostumbrados a pensarlo así que mentalmente lo transformamos. El Sol habla de las lumbreras, mayor y menor, las lámparas, las luminarias, en fin, hay diferentes traducciones de ese concepto. Es decir, no usa los nombres propios de esos astros y una de las sospechas que hay es que probablemente esos nombres eran nombres, claro, de divinidades. Esos astros eran dioses en ese mundo antiguo y lo que el mayor insulto que podamos casi concebir es que no se les da por su nombre propio, que generalmente los nombres propios antiguos encapsulan las propiedades, las características de esos seres, sino que se les va a llamar una lámpara, es decir, un objeto vulgar y corriente, uno más grande, otro más pequeño, y casi como si se hubieran olvidado de ellos, al final dice, y las estrellas. Es decir, elementos que eran fundamentales en las religiones de aquellos pueblos, eran el centro de su vida religiosa y cultural, aquí van a quedar totalmente desacralizados de una manera muy agresiva, podríamos incluso decir. Eh, y entre las funciones de los astros no va a estar la de adivinar el futuro y la astrología. Sí que el Génesis hace una referencia al valor de calendario que tienen los astros para marcar las estaciones, los tiempos, el día y la noche, todo ese tipo de cosas, pero no deja ninguna huella de una idea de que sirvan para conocer el futuro. La astrología era una de las ideas más importantes que se generaron en Mesopotamia
y vemos cómo aquí está totalmente fuera del panorama. Y en cuanto a los monstruos marinos, esos seres que aparecen también en Génesis 1 y que luego en la Biblia a veces aparecen con nombres propios como el Leviatán, pues no son seres divinos, aparecen junto con los peces, organismos marinos, grandes, tal, pero creaciones de Dios de alguna manera. No hay que tenerles miedo como unos seres sobrenaturales. Avanzando ya hacia la creación del ser humano, el hombre y la mujer se igualan en la creación de Adán. Y una de las cosas que se ven en el Génesis 1 es que Adán es una palabra que sirve para humanidad en general. El Génesis 1 no tiene carácter masculino y además es un juego de palabras con la palabra tierra, que uno entiende de Salamá, y hay una especie de juego de palabras de que el ser humano pues, está tomado de la tierra, ¿no? Es el terroso, el terráqueo, podríamos decir, y ese es el ser humano como tal. Tampoco hay esclavos. Como os decía antes, muchos de los textos de la creación servían para legitimar la estructura social, la pirámide social de esos pueblos antiguos. En el Génesis 1 no hay, se crea la humanidad, se crea ese Adán colectivo y que no hay ni reyes ni esclavos, todos son imagen y semejanza de Dios. En la antigüedad había seres que eran la imagen de Dios, eran los reyes, y tenían muy claro que ellos tenían ese papel intermediario. Que en Génesis 1 esa idea se aplique a toda la humanidad sin distinción es otra idea bastante revolucionaria para lo que era el contexto de aquella época. Tampoco vemos elementos nacionalistas y políticos. Lo que aparece es Dios y la humanidad, pero esa humanidad no son los hebreos, no son los judíos. El texto no vincula la creación a Jerusalén. En muchos de los textos antiguos la creación está liderada por un Dios que es el Dios nacional de ese sitio local y ocurre generalmente en el sitio que es la capital. Entonces podemos ver relatos egipcios donde ocurre la creación en Egipto, o mesopotámicos donde ocurre en Mesopotamia, porque también esos textos pretenden legitimar el estatus político de los imperios que dieron lugar a esos orígenes. De hecho, hay versiones más antiguas del Enuma Elis donde el dios principal no es Marduk, sino es Asur, o otros dioses más antiguos. Entonces vemos cómo de alguna manera hay un elemento también político, de implicaciones políticas ahí en el Génesis. Y también hay una connotación sobre que el ser humano es responsable de ese cuidado y de administración de esa creación. El término este de dominio que se ha utilizado para traducir en algunos textos ha sido motivo de interpretaciones pues, muy desafortunadas, ¿no? La idea de que el ser humano pues, había sido creado por Dios para que hiciera lo que le diera la gana con la naturaleza y la utilizara de cualquier forma. Eso no es la connotación que hay en Génesis 1 y menos todavía en Génesis 2, donde el ser humano pues, plantea como el cuidador de esa creación, que es algo que Dios ha hecho, exquisito, y el ser humano no se plantea como un ser que va a llegar allí a poder explotar y destruir aquello, sino tiene que cuidar la obra de Dios. Entonces, bueno, si os fijáis frente a lo que es la interpretación presuntamente científica de ese creacionismo científico, aquí no he dicho nada de ciencia. Yo creo que la teología del Génesis es más interesante que cualquier contenido científico que intentamos extraer a veces a la fuerza de Génesis. Entonces yo creo que lo interesante son todas estas ideas, todo este contenido que es bastante denso. Estamos hablando de un capítulo y un capítulo corto, una única página, y poder encontrar todo esto yo creo que es más que suficiente para un creyente. Y bueno, la última parte de esto es lo que he intentado plantear es, bueno, ¿y qué relación tiene esto con nuestro mundo de hoy? Podríamos relacionarlo a diferentes niveles. Podríamos hacer una relación que tiene que ver pues, a nivel social, político, económico. Yo he hablado más de la relación con la ciencia, dado que generalmente el problema se plantea en torno al contexto científico, pero creo que con los 13 puntos de antes hay para hablar de más cosas, de cómo el Génesis 1 no solamente hablaba a aquella gente y les liberaba de todos aquellos mitos y todas aquellas creencias, sino cómo también ese texto puede seguirnos hablando a nosotros ahora y liberarnos de otras cosas y también de algunas cosas que compartimos con ellos, que tampoco somos tan diferentes en muchas cosas. Pero en el campo científico he querido poner estas dos citas de dos autores. Este es un químico evangélico estadounidense. Él habla de que el Génesis 1 preparó el camino para nuestra época mediante su propio programa de desmitificación. Mediante la eliminación de todos los dioses y diosas del cosmos,
El relato de la creación del Génesis desdivinizó la naturaleza. La intensa fe monoteísta de Israel desmitificó completamente el mundo natural, abriendo paso a una ciencia que puede examinar y estudiar todos los rincones del universo sin miedo ni de intrusión ni de retribución. Aquí lo que está planteando es cómo este texto de Génesis, que no tiene pretensiones científicas en sí mismo, sin embargo, al crear esta cosmovisión tan particular, eso tiene implicaciones que pueden ser positivas para la ciencia, especialmente esa desmitificación del universo, esa eliminación de todas esas divinidades y ese permitir una investigación y una vida en el mundo natural sin esos miedos a todos aquellos dioses. Otra cita de un autor alemán, también del siglo XX, Weizsäcker, él lo que dice es: fue una especie de radicalismo cristiano lo que hizo que la naturaleza, entendida antes como casa de los dioses, pasara a entenderse como el reino de la ley. Y bueno, un radicalismo cristiano que tiene esas raíces en textos como este y otros textos del Antiguo Testamento. Es decir, de alguna manera es lo mismo, esa desmitificación va a ser algo útil para la generación de la ciencia moderna, muchos siglos después del Génesis 1, y no vamos a hablar aquí en detalle de ello, pero también me he interesado por el estudio de lo que es los orígenes de la ciencia moderna, el siglo XVI y XVII, en el que participaron muchos autores cristianos y realmente podemos ver cómo algunas de estas ideas, pues sí, ayudaron a la construcción de la visión que ellos tenían del mundo natural que les permitía hacer su investigación. Y eso lo he querido resumir en una serie de aportaciones que provenían del cristianismo y con orígenes en estos textos. Por un lado, la existencia de un mundo material no divino, esta desacralización, pero también la existencia de unas leyes naturales puestas por un creador racional. Toda esa ordenación de Génesis 1 contribuyó a la idea de que el creador era un creador racional, ordenado, que ponía orden en el universo. Y por otro lado, esa imagen divina, entre otras cosas interesantes a otros niveles, también se interpretó como una capacitación del ser humano para conocer esas leyes. Es decir, a la hora de hacer ciencia es importante creer que hay un mundo objetivo, que está ahí fuera, que puede investigarse, pero también es importante creer que está sometido a unas leyes ordenadas, porque si no, no habría nada que investigar, nada que buscar, que hay un orden que podemos estudiar. Pero también es importante la palabra que podemos estudiar, porque si no creemos que el ser humano tenga esa capacidad, de nada sirve creer que hay un universo ordenado, pero cuyo orden solamente está accesible a Dios. Si nosotros no creemos que podamos tener algo de esa racionalidad y podamos acceder a algo de eso, no podríamos hacer una investigación científica. Otro aspecto un poco más específico es la idea de que, como la creación es un acto libre de Dios, muchos teólogos llegaron a la conclusión de que entonces no podemos conocer cómo es el mundo a menos que lo investiguemos en sí mismo, que pasemos a lo que es la experimentación, algo que fue muy útil, como he dicho, en el siglo XVII para apoyar la idea de que la ciencia tiene que ser experimental, tiene que salir ahí fuera a conocer cómo Dios ha hecho el universo. En este modelo que os estoy planteando, la fe no pretende confrontarse con la ciencia, ni utilizarse para poner límites a la ciencia, de qué es lo que la ciencia puede hacer o no puede hacer. Todo lo contrario, la fe lo que hace es motivar la investigación científica. Tampoco busca información científica en la Biblia para lograr ese concordismo. Es decir, lo que se pretende sacar de la Biblia son ideas motivadoras, una cosmovisión, cosas a ese nivel, no explicar cómo está hecha la Tierra, si la Tierra es plana o esférica, si se mueve o no se mueve, si el universo tiene miles de años o millones de años. Nada de eso se pretende sacar con este modelo que os presento del texto bíblico. Y tampoco pretendo alimentar algo que he visto en algunos sitios, una apologética triunfalista que diga que el cristianismo es el padre de la ciencia y que entonces la ciencia simplemente es algo que se deriva naturalmente de la fe cristiana. La historia de la ciencia es mucho más compleja y bebe de más fuentes. Hay una influencia importante del cristianismo en la ciencia moderna, pero hay otras influencias griegas y de otras culturas antiguas y es importante respetar esa complejidad, ¿no? Pero yo creo que nos debemos conformar con lo que es cultivar una actitud positiva desde el cristianismo hacia la ciencia y sentirse, de alguna manera deberíamos los cristianos sentirnos no asustados por la ciencia, sino orgullosos de haber contribuido en la historia del cristianismo también en una parte positiva al surgimiento de la ciencia moderna. Y bueno, como resumen he puesto un poco aquí algunas ideas.
desde la primera parte, la idea de que estos textos de la creación pues, han fascinado desde hace milenios. Yo creo que es muy positivo conocer la historia de cómo se han ido interpretando. Eso nos evita algunos errores. Son textos que se pueden interpretar a muchos niveles, como veis, no simplemente se puede decir aquí el texto dice tal cosa, dice muchas cosas a diferentes niveles. Y podemos ver que ya en su época antigua había un aspecto polémico frente a los mitos. Y eso es una clave que nos puede ayudar a entender buena parte del texto y a codificarlo de alguna manera. Yo creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en la importancia de la doctrina de la creación como idea teológica. Eso debería ser algo común a todos. Y la manera en la que esa creación se haya producido y cómo se relaciona con la ciencia, yo creo que es algo que no debería dividirnos. Yo creo que es legítimo que tengamos diferentes formas de interpretar las ciencias y de relacionarnos teológicamente con las ciencias, pero no debería haber esas posturas que a veces se ven muy radicales de decir, bueno, el texto dice esto y un cristiano solo puede creer que los orígenes han sido de esta manera. Y si uno no tiene esa interpretación de Génesis, no puede ser creyente, no puede estar en la iglesia. Eso desgraciadamente ha ocurrido y me parece muy triste y creo que no debería ser la situación. Creo que tenemos la responsabilidad de reconocer la verdad en cualquier sitio donde encontremos, tanto en la historia como en la ciencia, y no pensar que es que solamente podemos leer la Biblia y que todo tiene que estar ahí y no puede haber nada verdadero fuera de la Biblia. Yo creo que eso es una pretensión que no es justa ni con lo que la Biblia pretende decirnos, ni con las realidades que vemos en el mundo fuera de ahí. Y quiero acabar con una cita de este autor británico muy conocido, ¿no? De C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos textos teológicos y muchos textos apologéticos que tienen muy populares en el mundo evangélico actualmente. Curiosamente, él tiene un texto menos conocido, que es una conferencia del año 45 que se llama Apologética Cristiana, donde él intenta teorizar un poco sobre cómo hacer apologética. Y una de mis frases favoritas en este tema es: una ciencia retorcida en interés de la apologética sería un pecado y una locura. Creo que es una advertencia que hay que tener muy en cuenta. Un pecado yo creo que es porque no es honesto, es retorcer la ciencia para encajarla con la Biblia, y una locura porque al final esto nos va a explotar en las manos, o sea, no va a llevar a ningún buen lugar. Y bueno, simplemente quería comentaros un poco al final algo del trasfondo de dónde vengo. El Centro de Ciencia y Fe es parte de la Fundación Federico Flickner, que es una fundación que hay en Madrid. Se originó hace 150 años con un misionero alemán del ámbito luterano que hizo una gran actividad educativa en toda España, pero sobre todo en Madrid. Y bueno, la fundación sigue existiendo hasta el día de hoy. Y dentro de ella pues está lo que es la Facultad de Teología, SEUD, en la que surge el Centro de Ciencia y Fe, hacia mediados de los 90, es cuando lo conocí, aunque el centro abrió formalmente en el año 2008, como decía, está en la Facultad de Teología SEUD en Madrid, y bueno, nuestra idea es desde el ámbito protestante pues servir a las iglesias y a la sociedad, estudiando las relaciones ciencia y fe, y intentamos tener un enfoque que no sea simplemente el de unos científicos intentando ver cómo se relacionan con la Biblia, sino también pues abrirnos a la relación pues con teólogos, historiadores, filósofos, una visión más multidisciplinar. Hemos tenido proyectos en España y en Latinoamérica, especialmente como decía al principio, con la revista Razón y Pensamiento Cristiano, y también colaboraciones pues, con varios sitios que también podéis buscar en Internet, el Instituto Faraday en Reino Unido, la Fundación Biólogos en Estados Unidos y la Universidad de Comillas del ámbito católico en España. La página web es muy sencilla, cienciayfe.es, y ahí vais a poder encontrar también muchos materiales donde se explican este tipo de cosas en más detalle. He puesto aquí en la última diapositiva algunos de los materiales que yo os podría recomendar. Este es un libro que se publicó recientemente de Peter Enns, este teólogo que os he comentado, y Jared Byers, y que es Génesis para gente normal, una explicación muy sencilla, muy clara de muchos aspectos de Génesis. Publicamos hace años un libro de Ernst Lucas, este autor británico que os comentaba, Creer en la creación según el Génesis, creer hoy en la creación según el Génesis. Y luego he puesto aquí algunos enlaces a algunos artículos. Este fue mi artículo más antiguo sobre el tema de los orígenes, y como podéis ver por el enlace es del año 98, ya es un poco, ya tiene unos años, pero básicamente muchas de las ideas que os he comentado ya estaban ahí, ¿no? Estos son dos artículos muy recientes, uno en una página web que es Pensamiento Protestante, que es una traducción de un material en inglés que está muy bien y va un poco en la misma línea.
Y esta es una página web delirante que intenta de una forma un poco desenfadada hablar de estos temas y tiene varios aspectos teológicos, históricos cubre muchos temas, pero hay también una parte dedicada al tema ciencia y Biblia donde se habla de esta misma temática. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y bueno, abrimos ahora otro bloque de diálogo.